capítulo 11. Bien, capítulo 10 vimos que Jesús les da instrucciones a sus discípulos y después de darle instrucciones a sus discípulos, ¿qué hace Jesús en el capítulo 11, versículo 1? ¿Qué hace? Les envía a predicar la palabra. Ya, vamos al capítulo 11. Ahí vemos Bautista, ¿verdad? Sí. Mandó a predicar a diferentes ciudades, dice. Ya. Terminó de dar instrucciones, se fue de allí a enseñar y a predicar en diferentes ciudades. ¿Qué sucede con el Juan el Bautista? Versículo, ahí tenemos Juan el Bautista, ¿no? ¿Cómo valoró Jesús a Juan el Bautista? Valorar es reconocerlo, admirarlo, ¿no? Su trabajo, su esfuerzo, su dedicación. Y eso es lo que hace Jesús de Juan el Bautista. Wow. Juan el Bautista, por Jesús, dice que no hubo otro como Juan el Bautista. Maravilloso, maravilloso. No hubo otro profeta más grande que Juan el Bautista. Y él predicó el reino de los cielos, ¿no? Y en el versículo 12, a ver, 11 y 12. Mateo 11 y 12 dice, de cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, Mayor más pequeño en el reino de los cielos, mayor es el que... ¿no? Y el 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Los violentos o los esforzados? ¿Cómo? ¿Los violentos o los que se esfuerzan? No entiendo. Violentos, dice la Reina Valera, ¿no? Los violentos lo arrebatan, ¿no? Así es. Pastor, Sí. en el versículo 3 es una pregunta de duda de Juan acerca de Jesús. Así es. No creía completamente entonces que él era el Hijo de Dios. No, lo que pasa es que cuando uno está en aflicciones, está en cárceles, se le viene la duda a uno, pues, y Juan era un hombre. Ahí está la respuesta. Somos humanos, ¿no? Somos humanos y hay veces estamos llenos del Espíritu Santo y mañana estamos por el suelo. Elías fue un hombre semejante a nuestras pasiones. Y Juan el Bautista también. Ustedes saben, la cárcel pues, sin amigos, encarcelado. Escuchar las noticias de Jesús, lo que hace, que predica, evangeliza. ¡Wow! ¿No? Grandioso. Pero también encontramos ayes sobre las ciudades, los versículos del 25 al 30. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que os haré descansar. Les hago una pregunta, estimados estudiantes, señoritas también que están por ahí. La vida cristiana, para llevar la vida cristiana, ¿es fácil o difícil? Es difícil. A ver, dame una base. A ver, lean el versículo 28 y 29. Vendrán aflicción. 30, versículo 30, está la respuesta. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga, el yugo que nos pone Jesús, o sea, la vida cristiana que tenemos que llevar como hijos de Dios cada día,
¿Difícil o fácil? Es para valientes, para machos, ¿no? Solamente, o cualquiera también lo puede llevar. Sí, En la vida de un cristiano es para los valientes, Pastor David Saldaña. así. No, hay siempre, antes se hablaba de que la vida cristiana era una vida color de rosa. Ajá. Y decía, no, pero ahora pues nosotros como cristianos dice que tenemos que sufrir tribulaciones y penalidades y aflicción por Cristo. Y si en nuestra vida pues no tenemos aflicción, no caminamos por un desierto, pues ahí tenemos que preocuparnos. Ujú. Muy interesante. Cuando nosotros hacemos todo el esfuerzo y queremos llevar nosotros, cumplir la ley, la gracia, queremos avanzar por nuestras propias fuerzas, la vida cristiana se hace muy difícil, ¿ya? Muy difícil. Todo nos va a parecer, no, esto no es para mí, esto es para machos, esto es para valientes, esto es para hombres esforzados, no es para mí. Pero cuando dejas, ¿no? Cuando tú mueres, como dice el apóstol Pablo, cada día muero para que ya no viva yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la fe y en la carne, la vivo por la gracia y el poder de Dios. Ahí es cuando la vida cristiana se cumple lo que dice acá: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Sabe por qué? Usted no lleve esa carga. Cristo es el que lleva esa carga. Ya, es que sí. Entrégale, habla con el jefe, dale tus problemas, dale tus dificultades y Señor, aquí está. Es exacto Dios, ¿no? Unos años atrás le invité a un pastor para que vaya a Posuso y le dije, vamos a darte una ofrenda, y ese mes no sé qué pasó en la iglesia, no había ingresos, y entonces yo tenía una carga, pero dije, pero ¿por qué estoy llevando esta carga? La obra no es mía, es la de Dios. Que sí, le dije, Dios, hoy va a venir el pastor, va a pedir su ofrenda. Yo no sé, Señor, pero tú sabes. Y en eso me llama el director del hospital de Oxapampa y me dice, pastor, ¿está en su casa? Sí. Estoy viniendo a su casa, quiero un ratito estar con usted. Viene y me dice, he sentido en mi corazón, acá está la ofrenda. Exactito. Las cargas tenemos que echarlo delante de él. Por eso nos dice el apóstol, ¿no? Él nos dice, por nada estéis ansiosos, ¿no? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de él, porque él tiene cuidado de nosotros. Yo también pasé por el COVID. Dije, Señor, mi vida está en tus manos y la de toda mi familia. Y ha sido un tiempo de bendición, ¿no? Un hermano, otro hermano, wow. Dios me ha bendecido. Justo mi esposa necesitaba para pagar su bachiller más de 1,000 soles. Y bueno, yo estaba en el hospital pero cubría todo, ¿no? El seguro. Y no gasté nada. Y más bien las ofrendas que mandaban, todo. Necesitas tú, toma. Ahí está. Dios suple. Amén. Amén. Todo es fácil y ligera en mi carga. Dios no te pone algo que tú no puedes llevar. Dios no nos da algo que no podemos llevar. Cumplir la ley, sí. ¿Qué carga? Es un ayo, dice el apóstol Pablo. Pero la gracia, estar en Cristo Jesús. Wow. Al estar con Él, vamos a llevar frutos.
capítulo 12, ¿ya? Capítulo 12. Encontramos en el capítulo 12. En el día de reposo. ¿Cuántos días hay que trabajar? ¿Cuántos días hay que descansar? 6 y 1. Así es. En la parte final, ¿no? Encontramos una sanidad espectacular. En el capítulo 12. También los hermanos de Jesús. Wow, ¿no? ¿A quién sana en el versículo 22? Además de estar endemoniado, estaba ciego, mudo. Tal vez el demonio producía la ceguera, la mudez. No lo sabemos, ¿no? Lo importante es que Jesús lo libera y lo sana de ambos problemas. Así es. Y versículo 24, 12:24. ¿Cómo reaccionan los fariseos ante el poder de Jesús? Si usted se ha dado cuenta, estos eran los verdaderamente demonios. A estos tipos, los escribas, los fariseos, no eran grotescos, no giraban la cabeza, ¿no? Ni vomitaban serpientes, no les cambiaba la voz, ni las manos le transformaban en garras, nada de eso. Pero estos hablaban bajo la influencia de los demonios. ¿Cómo es posible? Eran religiosos, conocían de memoria la ley, enseñaban al pueblo, habían estudiado la Biblia durante años. Pero, ¿cómo hablaban bajo la influencia de Satanás? ¿Te has dado cuenta? Atacan a Jesús, lo persiguen a Jesús, querían destruirlo, porque los demonios odian a Dios, odian al Hijo de Dios y nos odian a todos aquellos que nosotros entregamos nuestras vidas al Señor. Pero cuando Jesús escucha que lo acusaban de sanar por el poder del demonio de Belcebú, él no se calla, él les responde. ¿Qué les dice? En el versículo 25, versículo 26, 27, ¿no? No puede autodestruirse. Las fuerzas del mal, de los brujos, curanderos, que quieren hacer eso, ¿no? Bueno, ya tenemos a un Dios poderoso, grandioso. Wow. Lindo es mirar la Biblia así y pasamos al capítulo 13. Capítulo 13. Parábolas. Wow. Ahí está. La revelación, por si acaso, no es para todos, ¿ya? La revelación es para aquellos que buscan, leen, ¿no? Así es. Ahí tenemos qué parábolas, ¿no? Maravillosas. El hombre que siembra, da semilla, el hombre del campo, el enemigo del campo, la cizaña, ¿no? Ahí tenemos la semilla de la mostaza, el tesoro escondido, la perla preciosa, la red. ¿Ah? ¿Alguna pregunta sobre estas parábolas? ¿Qué dicen por ahí? ¿Cuál es la parábola en la Biblia que solamente en un solo versículo nos dice, nos cuenta Jesús una parábola? ¿Alguien sabe? La levadura.
Tesoro escondido. El tesoro escondido. En un Sí. solo versículo nos cuenta Jesús. ¿Se ha dado cuenta? Ujú. Que Jesús sea tu máximo tesoro. Amén. Que lo busques día y noche. ¿Ya? Este nos enseña que vendió todo con tales de tener ese tesoro. Amén. Por eso hay un salmista, dice, nada deseo en esta tierra, solamente te deseo a ti en los cielos. Ese es tu tesoro, ¿no? No es tu hijo, no es tu esposo, mi tesoro, le dice mi amor, mi tesoro. Jesús debe ser nuestro tesoro, ¿ya? Las parábolas, la mostaza, ¿no? También es pequeño, pero habla de cobertura, ¿no? De cobertura. O sea, el evangelio debe coberturar, ¿no? A todo tipo de clase social. En cambio, la levadura es el evangelio que de lo poquito va a crecer más. Hincha, ¿no? Eso es lo que nos está enseñando. Hay que cuidarse la levadura de los fariseos, eso es otro. Pero acá la parábola está hablando de la extensión del reino de Dios, del evangelio, del poder del evangelio. Sí, alguien quería... Pastor David, ¿me escucha? Sí, la escucho. Pastor, Jesús cuando predicaba en parábolas, ¿era para personas de bajo entendimiento o también para los fariseos? Interesante, ¿no? Sí. Yo creo que no solamente para los fariseos o para los discípulos, sino que esa es la forma más fácil de traer una enseñanza a cualquier público en general, al rico, al pobre. Entonces, cuando tú cuentas una parábola, llamas la atención y también ahora hay que aplicar el significado de lo que quiere decirnos. Lamentablemente que muchos no entienden, especialmente los escribas y los fariseos no entendieron. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo había cegado el entendimiento. Y los demonios, los verdaderos demonios eran ellos. Por eso es la que buscaban matar. Veían a todo su sistema que tenían religioso, que se le venía abajo, pues, y sus seguidores le seguían más a Jesús. Entonces, ellos tenían cólera, envidia y lo mataban, ¿no? En cambio, Jesús, si alguien estaba predicando en su nombre y hacía milagros, él decía, no, si ellos están hablando de nosotros bien, que sigan, ¿no? Que sigan adelante, ¿no? Y sus discípulos le dijeron una oportunidad, ¿no? Oye, mira, están hablando en tu nombre y están haciendo estas cosas. Si ellos no son contra nosotros, no hay ningún problema. Déjalo que hagan. Pero lamentablemente, ellos, los escribas, los fariseos, estaban pues cegados, ¿no? Y no podían entender ni por más que tan maravillosamente Jesús habla que hasta un niño lo puede entender. Ellos no lo podían entender porque estaban cegados. Y hay muchas personas así que están cegadas, no entienden y no comprenden. Y el Evangelio también nos dice a ese tipo de personas, no des las perlas a esos cerdos, a esos chanchos, ¿no? Entonces, sea abierto al Espíritu Santo a aquellas personas que ya están receptivas, tienen hambre y sed de Dios, a ellas, háblenles, ¿no? Las otras personas van a estar observando, viendo, y cuando es el tiempo, ahí vamos a hablarle. No sé si respondí a tu pregunta o tienes que añadir algo de repente. Te escuchamos. Sí, pastor, correcto. Está bien.
Vamos avanzando. Ya. Ya. Capítulo 15. Lo que contamina al hombre. La fe de la mujer cananea. Jesús sana a muchos. Alimentación a los 4,000. Precioso. Ahí tenemos. Ya. Capítulo. Cuánta fe nos enseña ahí esa mujer cananea, ¿no? Ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Excelente. Ella vino, se postró, socórreme, y se compara, ¿no? Como una perrita que recoge las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le dice, grande es tu fe. Grande es tu fe. Necesitamos, wow, fe, aunque el tamaño de una mostaza, ¿no? Es muy importante. Capítulo 16. Hablamos de la iglesia, de la confesión de Pedro, ¿no? La confesión de Pedro me encanta también, ¿no? Porque esto es muy importante. ¿Qué dicen la gente de Jesús? ¿Qué dice el pueblo de uno? ¿No? Pero no le importa a Jesús qué es lo que digan la gente. ¿Qué es lo que importa de sus discípulos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Bueno, es muy importante el comentario de la gente, pero también es muy importante qué dice Dios de ti. ¿Sales aprobado o desaprobado? ¿Qué dice Dios? En el capítulo 16, ya hablamos de la iglesia, wow, ¿no? Que será poderosa, ¿no? La iglesia no es propiedad de los evangelios, de los evangélicos, por si acaso. La iglesia somos tú y yo, y nuestro amo, nuestro dueño, nuestro único Señor, el único fundador de la iglesia es Jesucristo. Así es, ¿ya? Amén. Y le ha dado Jesucristo poder para atar y poder para desatar. Sabes que toda esa iglesia, todas esas iglesias, esas verdaderas, por si acaso, tienen ese poder. Y la mayoría de hijos de Dios deben saber esto, ¿ya? Se le llama oración de autoridad, oración para atar y desatar. En el nombre del Señor Jesús, atas lo que te molesta, lo que te produce miedo, lo que te asusta, lo que te perturba, lo que te tienta, lo que te miente, ¿no? Lo atas para que no tenga efecto sobre tu vida ni sobre otros. Así es. Hay que desatar el poder de Dios que nos ha dado, ¿no? Desatas sanidad, sabiduría, desatas perdón, paciencia, desatas para que fluya y afecte a tu vida y a la vida de otros. Wow, eso Dios le ha dado a la iglesia. En el capítulo 16 también encontramos Jesús anuncia su muerte. Cuando Jesús anuncia su muerte, ¿qué pensamos? Mira, Jesús es omnisciente, sabe su futuro. Él sabe mi futuro y su futuro. Pero en la presencia de Dios no pasa el tiempo.
allá en la presencia de Dios es el hoy. Y nosotros oramos, él nos contesta el hoy y Él nos responde el hoy. Aunque la tierra va girando, los días va pasando. Pero Dios es ayer, hoy y siempre. Entonces, para Él no hay mañana, no hay ayer. Él está en el hoy siempre. Y Él sabe, porque es omnipresente. Él nos ve como producto acabado. Por eso Él trata con nuestra vida en muchas circunstancias. Es porque nos ama y quiere que seamos mejores. Capítulo 17 nos está mostrando una partecita del cielo, ¿no? Una partecita del cielo. ¡Wow! Y ya quería quedarse ahí. ¿Quién quería quedarse ahí? Hagamos una enramada, dice, ¿no? 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro, Jacobo y Juan. Sí. Les escucho. ¿Alguien quería preguntar, creo? David Aurelio está activado su micrófono, quiere preguntar. ¿Cómo estamos, David Aurelio? Ya, parece que no. Henry, que está activo su micrófono también. Muy bien. Estaba, ¿no? Pero ya. Muy bien. Capítulo 18. Capítulo 18. Precioso también el capítulo 18. ¿No? ¿Están siguiéndome en su Biblia o no? ¿Sí? Te perdono. ¿Ya? Ahí nos da los pasos, cómo se debe perdonar. Y también nos habla quién es el mayor en el reino de los cielos. ¿No? Perdona y sé libre. Esto es muy importante. Perdone y sé libre, ¿ya? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Versículo 21 al 22. ¿Me pueden decir cuántas veces? 70 veces 7, ¿no? ¿Cuánto es eso? 70 veces 7. ¿Cómo lo lee usted? A ver. 70 veces 7. Jesús le dijo, no te dijes hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Me parece que había una ley o una costumbre que se perdonaba 3 veces, algo así en los fariseos, no recuerdo. Hasta 7. Por eso le dice, hasta 7 nomás. Y Jesús le dice, no, ¿hasta cuántas? 70 veces 7. A ver, ¿cuántas veces eso? Es muy interesante porque, miren, si usted escribe 2 veces 7, 7 son ya 77. Pero escríbalo 70 veces 7. 490, creo. 1, 1, 490. ¿No multiplica, pastor? 77 por 7. No lo multiplique, porque no está diciendo multiplica, ¿no? 70 veces 7. En el hebreo, los números tienen su significado y tienen sus cantidades, ¿no? Nosotros multiplicamos. Multiplícalo nomás. ¿Cuánto sale 70 por 7? Entonces 7 por 7, 49, entonces 400. Es poquito. Pero usted escribe 70 veces 7. 7, 7, 7, 7. Y empiezas desde la derecha, ¿no? Empiezas a contar. 1, 2, 3, una coma. 1, 2, 3, 1,000,000. Pones 1,000,000. Sigues y te imaginas 70 veces 7. ¿Cuánto saldría, sí o no? Eso significa que hay que perdonar toda nuestra vida. Así como Dios nos perdonó,
todos nuestros pecados tenemos que también nosotros perdonar, ¿no? Y si nosotros no perdonamos, nos estamos encarcelando nosotros mismos. Usted perdone. Si hay algo que usted está guardando ahí, no ha perdonado, Jesús cuenta una parábola para ilustrarles que tienen que perdonar, ¿no? Perdona y sé libre y disfruta. Perdonar es para tu propia liberación. Cuando perdonas al que te ofendió, te sacas de encima esa mochila de dolor, de amargura, de tristeza, de rencor. Eres libre. Es como si te sacaras de encima un gran peso que no te permite ser feliz. Tienes que entender que este principio espiritual, el perdón, es para ti. Hay muchos que están enfermos por la falta de perdón, ¿ya? En el libro de Santiago va a decir que ahí nos da los pasos para ser sanados, ¿no? Número 1, llame a los ancianos. Número 2, ore con fe. Número 3, confesaos vuestros pecados unos a otros. Hay que confesarse, ¿no? Y otro paso dice, a ver, ore como Elías oró, ¿no? Esto es muy importante. Tienes que entender que este es un principio espiritual. El perdón es para ti mismo. Tú perdonas al que te lastimó y al hacerlo, te sueltas de él, te liberas. El resentimiento te tenía atado a esa persona. El dolor, el enojo, la infelicidad, el rencor de lo que te hizo te mantenía encadenado hacia ella. Pero cuando perdonas, rompes esas cadenas y eres libre. Wow. Así es. ¿Y cómo perdono? Es otro paso, ¿no? Bueno, no sé cómo hacer, pero quizás puedes decir, papá, en el nombre de Jesús, renuncio al odio, al resentimiento que siento. Menciona ese nombre, nombra a esa persona por lo que te hizo. Menciona, ¿no? En el nombre de Jesús te lo perdono. Renuncio al rechazo, al desprecio, a todo. Y ahí no termina, ¿ya? Déjame explicarte un poquito más el perdón. A ver, se perdonaron. Chévere, se abrazaron, chévere, ¿no? Ya cada uno va a su casa, pero al siguiente día estás yendo tú al mercado o la hermanita está en el mercado y justo también la otra hermana se han perdonado el día de ayer, se va al mercado y se van a encontrar frente a frente y el diablo va a despertar otra vez que no le ha perdonado de corazón, ¿ya? Y va a querer cambiar de dirección o esquivar. Y la otra hermana que lo vio se dio cuenta. ¿Qué tienes que hacer en ese instante? Perdonar. Hermana, en el nombre de Jesús la perdono. 70 veces 7. Y mientras más perdón vas dando, se van a encontrar, se van a abrazar, se olvidan, son libres. El perdón hay que 70 veces 7. Imagínatelo. ¿Eh? Wow. Eso es muy importante. Vamos al capítulo 19 y 20. 19 y 20. A ver. Enseña sobre el divorcio. Jesús bendice a los niños. Hay un joven rico. No puede entrar en el reino de los cielos. Y en el capítulo 20 habla sobre los obreros de la viña. Interesante. ¿Algo quieren aportar? Sí. Pastor. Sí. Acerca del joven rico. ¿Ya? Henry,
En el habla que versículo 24 dice, no, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿A qué se refiere con lo de camello, pastor? ¿Era un animal real o...? El ojo de la aguja sería referente, mejor ahí. así es, ¿no? Así El, o- es. el ojo de la aguja era una puerta, ¿no? Una puerta que se entraba. Sí. Habrás leído Nehemías, reconstruyó los muros de Jerusalén, ¿no? Y esos muros habían 12 puertas. Una de ellas se llamaba la puerta de las ovejas y una de las puertas se llamaba por donde pasaban bastantes camellos, ¿no? Pero lo habían hecho un poco no tan alto, entonces los camellos para pasar a veces se tenían que descargarlos, pasar la carga y pasar los camellos. Y algunos más perezosos para descargar y cargarlo, ¿qué tenían que hacer? Lo hacían que se arrodillen sus camellos y que gateen y que pasen pues los camellos al otro lado. Por eso dice que era difícil que pasen, ¿no? Los camellos por esa puerta. Entonces Jesús hace una comparación, ¿no? Pero esa ilustración está haciendo Jesús que los hijos de Dios deben pasar al reino de Dios, pero muchas cosas nos impiden. ¿Qué nos impide? Las riquezas, ¿no? Este joven muy religioso había cumplido los mandamientos y Jesús le felicita, ¿no? Excelente, le dice, pero haz una cosa más. Ve y vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y ven y sígueme. Eso es un llamado a renunciar a lo que más amas. ¿Qué cosa amas más que tienes que renunciar? A veces amamos más al trabajo, amamos más al ministerio antes que a Dios. Ya, eso también es muy importante. Amo más mi ministerio, mi pastor. Estoy ocupado en visitar, ocupado en aconsejar y las actividades, las obras. Estoy ocupado en el ministerio, pero olvido de aquel que me dio el ministerio. ¿Cuál fue el propósito de que Jesús llamó a sus discípulos? En Marcos vamos a encontrar el primer paso era para que estén con él, para que estén con Jesús, ¿no? Entonces, nunca debemos nosotros olvidar de estar y pasar tiempo con Jesús. Y después, el ministerio, la iglesia, ¿no? Por eso, no sé si ustedes ven acá, acá atrás en la pared, ¿quién está arriba? ¿Quién está segundo? ¿Quién está tercero? ¿Se ha dado cuenta? Porque si uno no puede gobernar su propia casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia del Señor? Amén. Ya, entonces, esto me desafía a mí y me hace recordar que primero es Dios, mi familia, y viene el trabajo, iglesia. Entonces, ¿no? Algunos tienen más largo, hasta misiones que lo han puesto. Pero es muy importante que te haga recordar, ¿no? Porque normalmente somos muy trabajadores y queremos trabajar hasta de noche, hasta de tarde. Y por eso Dios nos consultó, ¿no? Sí, el audio, por delante el audio. Ya. No nos consultó, simplemente Dios dijo, descansarás un día y 6 días trabajarás. Es un mandamiento, es una orden
porque sabe que somos trabajadores. Si hasta el diablo es trabajador, él no descansa. Día y noche está acusando a los hermanos allá. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, qué rico descansa, ¿sí o no? 6 días trabaja, un día descansa. Ese día de descanso debemos agradecerle, adorar al Señor, no faltar a la iglesia. Precioso es, ¿no? Estar cuando vas con los sentidos y adoras al Señor. Bien. He respondido a tu, un rico es difícil que entre al reino de los cielos, pero no es imposible, ¿ya? Dios nos llamó a ser también prósperos. No hablo de la prosperidad, ¿ah? Ahí no soy ese de que hablo de la prosperidad, no, de que da y Dios te va a devolver 100 veces más, no es así. Bendecido. No. Hablo de esa bendición que Dios da a sus hijos por su fidelidad. Por ejemplo, Abraham era rico en oro y plata, ¿no? José, wow, también rico, pues, en oro y plata, fue un gran administrador, ¿no? Moisés, también, salió con toda la riqueza del oro de Egipto. Bueno, y Job, wow, 500 yuntas. ¿Cuánto vale un toro ahora? Uno nomás, 3,000 soles. Imagínalo por 2, que es una yunta. Son 6,000 soles. 6,000 soles por 500 multiplicado. ¿Ya? O sea, y eso sin contar lo que más dice, ¿no? Por eso el apóstol Santiago va a decir, manda a los ricos que no sean, el apóstol Pablo le dice, ¿no? Manda a los ricos que no amen al dinero, porque no, están amando más a su dinero antes que a Dios. Hay que tener dinero, lo necesitamos el dinero, ¿no? Para evangelizar, para enviar misioneros, para sostener el templo, ¿no? El agua, la luz, el internet, todo cuesta, ¿no? Lo importante es que sepamos ser buenos administradores, ¿no? Así es. Y difícilmente, pues, a los ricos hay que enseñar, ¿no? Enseñarla que sean dadivosos, ¿no? Si Dios te ha bendecido más, tú debes dar más. Dios no pide a nadie más de lo que no puede dar. Aquel que gana un sol, 10 céntimos de él. Aquel que gana 1,000, 100 es del Señor. Aquel que gana 10,000, 1,000 es del Señor. ¿Se ha dado cuenta? Y nosotros como predicadores tenemos que dar ejemplo en la iglesia. Ser los primeritos que damos el ejemplo. Somos buenos administradores. Además, la ofrenda, el diezmo, es mi parte de mi adoración a Dios. Sin sacrificio, no hay adoración. Entonces, ese es un sacrificio que me abstengo de comer, me abstengo de comprar una cosa, porque esto sé que le pertenece a Dios, entonces adoro. Bueno, lo que Él me ha dado, te lo devolvemos, Señor. Así es en cuanto al... O sea, es difícil, pero no imposible para Dios, porque Mateo y Zaqueo también eran ricos. Claro, pues Zaqueo empezó a devolver, ¿no? Y si tú hubieras sido, ¿hubieras vendido o no? José de Arimatea, pastor. ¿Qué tienes algo tan valioso que tienes que el Señor diría, bueno, dámelo eso? ¿Lo harías o no? No. Ahora sí, pero el año pasado, duda, pero ahora sí. Amén, te felicito, ¿no? David, lo que pasa es que se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta que en verdad, cuando Jesús bien claro dijo, ¿no? En el 23, ¿no? De cierto digo que difícil entrará un rico al reino de los cielos. Eso quiere decir que, bueno, de verdad que los ricos ya tienen su reino, ¿no? Están en el mundo.
porque le están viviendo, ¿no? Con su dinero, ¿no? Siendo un rico hace todo lo que quiere, ¿cierto? Y ese Así rico es. es un reino, pues. Ahora, el día que, digamos, no esté en el mundo, ¿qué reino buscará en dónde se irán? En cambio nosotros, digamos, el que busca a Dios, el que está con Jesús, que se entrega al Señor y ser fortunado, ¿no? Afortunado, ¿no? Ante el Señor y seguir hasta digamos, hasta lo último, porque finalmente... Claro. Sí, hasta el último se cita. Tentaciones, ¿cierto? Lucha bastante, ¿no, pastor? Por eso es que nosotros tenemos que terminar hasta el final, como dice Pablo, ¿cierto? Claro, excelente. Con Y ahí toda la recién seremos fuerza. recompensados y tendremos también ese reino. En cambio, los ricos están en el mundo, pero ellos están viviéndolo acá. Acá tienen su reino, ¿no? En cambio, nosotros no seremos ricos, pero cuando nos vayamos a la presencia del Señor, ahí estará nuestra riqueza. Allá una mansión, ¿no? Calles de oro, mar de cristal. Wow, lo máximo. Yes. Pero los valientes entran allá, los cobardes nada, los mentirosos, todos. Bueno, y aquí ya está hablando de entrar, ¿no? Pero su contexto, su enseñanza es al final del rico, el que ama más a padres o a la riqueza, está en quiebra, ¿no? Eso va a decir si tienes todos los dones, pero si no tienes amor a Jesús, estás en quiebra, ¿no? Entonces, debes tener todo, pero también hay que amar a Dios, debe ser el primero sobre todas las cosas. Desde el capítulo 20 estamos de llamamiento, ¿no? Algunos lo llamó a la primera hora, está hablando de la salvación. Mira cómo Dios es tan misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, ¿no? Y la salvación para todos es por gracia, ¿no? Más tarde, más temprano, algunos se lamentarán en qué hora no conocí a Dios en mi juventud, pero ya está viejito, ¿no? Por más que se lamente, no podrá ser. La salvación para todos es general, pero la recompensa, ahí sí no es para todos igual. ¿Ya? Ese es otro tema, ¿no? Y hay que asociarlo con Corintios también, en cuanto al tribunal de Cristo. A ver, capítulo 21, la entrada triunfal. Esto lo cuenta Mateo porque él quiere ver que Jesús es rey, ¿no? De los judíos. Y entonces entró como humilde, ¿no? Un rey humilde montado en un pollino para que se cumpliera también la palabra del Señor. Y empieza versículo 12 para adelante, encontramos también Jesús como no va al palacio a derrocar a Herodes, sino va a su casa, al templo, ¿no? Y hace una limpieza y hace que, bueno, es una ira santa, decimos algunos, ¿no? Pero ahí encontramos que Dios actúa sabiamente, no es una ira descontrolada, no, sino es por la casa de Dios, ¿no? Esto es muy importante, ¿ya? Y nosotros también tenemos que cuidar la casa de Dios. ¿Cuál es el propósito para el cual ha sido construido el templo, ¿no? Y adoremos en espíritu y en verdad. Esto es muy interesante. Porque mayor que el templo hay uno, dice, ¿no? Y ese es Jesús. Y
Nadie le pudo refutar, nadie le dijo con qué autoridad haces estas cosas, ¿no? Es que Jesús, su nombre es Salvador, y toda la gente aclamaban antes, Hosana. Hosana significa sálvanos ahora. Y tuvo que hacer una limpieza, pues, ¿no? Aunque esa gente que al principio decía, sálvanos, sálvanos, más tarde va a decir, crucifícale, crucifícale, ¿no? Tan cambiante es la multitud, y no olvides que la gente es así, ¿no? Hoy te pueden halagar y mañana te pueden estar acuchillando por la espalda. Hay que tener mucho cuidado. Por eso la Biblia nos va a decir, no confíes en el hombre. Maldito el que confía en el hombre. Hay que confiar plenamente en nuestro Dios, ¿no? Y creo en el Antiguo Testamento hay un texto que ahorita se me vino a la mente. Ni con la que duermes. Dice, no. Bueno, pero ese es ir a un extremo. Pero la Biblia lo dice, entonces... el matrimonio es lindo. Yo cuando viajo no puedo dormir en los hoteles, estoy dando vueltas por aquí por allá, porque extraño a mi esposita, ¿no? Pero es lindo, lindo. Vamos, capítulo 22. Capítulo 22. La parábola de las fiestas, ¿no? Fiestas de bodas. ¿Quién lo organiza? Lo organiza el rey. ¿Para quién es la fiesta? En versículo 2. ¿Qué les pide a sus siervos que hagan? Versículo 3 al 4. ¿Qué respuesta obtuvo el rey de sus invitados? ¿Cómo reaccionó el rey ante el rechazo y desprecio que experimentó? ¿Y qué decide hacer en los versículos del 8 al 10? ¿No? ¡Wow! Al hijo del rey reemplázalo por el Señor Jesús. A los siervos enviados reemplázalo por los profetas de Dios. A los que rechazaron la invitación reemplázalos por todos aquellos que rechazan a Jesucristo y no quieren saber nada de su salvación. ¿Se ha dado cuenta? Y los que aceptan la invitación reemplázalos por todos aquellos que deciden creer en Jesús. ¿Ah? Hay dos grupos de invitados, judíos, no judíos. Esta es la parábola, ¿no? Pero hay aún más. Imagínate que esa persona que eres tú, que estás todos están con las bodas, ¿no? Ahí con sus trajes, pero uno dice, no, esta ropita está bien, me quedo con esta. Y entra el rey de las bodas. Qué papelón, ¿verdad? Qué vergüenza, qué ridículo. ¡Wow! ¿Ah? Por eso no es nuestra propia justicia. Jesucristo nos justifica, nos santifica. Dios mira a quien que vive adentro, dentro de mí. Y Dios mira a Jesús, porque uno no es nuestra justicia, es la justicia de Dios. Justificados pues por Cristo Jesús. Romanos 5:1, ¿no? Él es el que nos justifica, nos santifica. ¿A dónde irías? Capítulo 23. Capítulo 23. Legalistas. Ahí están los legalistas. Escribas y fariseos, ¿no? Este capítulo Jesús los enfrenta de una forma directa y dura. Jesús les habla sin pelos en la lengua. Mamita, pues les da duro, ¿eh? Duro les da, muy duro. No se guarda nada de lo que pensaban. ¿Ah? Mira lo que le dice el versículo 2 al 4. Maestros de la ley. Ellos la enseñaban, interpretaban, incluso modificaban diciendo cosas que Dios nunca había dicho. Eran tan exigentes, rígidos, obsesivos, obligando a las personas a cumplir la ley.
castigándolas cuando no lo hacían. Y en vez de ayudarlas a conocer a Dios, a relacionarse mejor con Dios, los espantaban haciéndolos sentir que Dios estaba enojado con ellos y estaba Dios listo para castigarles, ¿no? En vez de mostrarles de un Dios de amor, de gozo, perdonador, les mostraban un Dios enojado, ¿no? Un castigador, y metían cargas de culpa, ¿no? De miedo, de tristeza a la gente. ¿Quién quería creer en un Dios así? ¿Ah? Nadie. Por eso él les dice hipócrita, ¿no? Hipócrita es la persona que aparenta delante de los demás lo que no es. Es como si se pusiera una careta, una máscara, y actúa de uno que está en un teatro, ¿no? Hipócrita es un falso, es un mentiroso, es un manipulador. Bueno, los confronta, versículo 23. ¿Alguna pregunta acerca de los fariseos? ¿Qué dicen por ahí? ¿Los fariseos llegaron a ser salvos, pastor? Hasta Judas podría ser salvo. Traicionó, cumplió la escritura y tenía que arrepentirse, ¿no? Pero él no se arrepintió. Hubo un remordimiento en la cual lo llevó a su culpa, Al suicidio. suicidio y tirarse, ¿no? Y se reventó. Una muerte trágica, ¿no? Entonces, los escribas tuvieron tanta gracia, vieron al Señor Jesús, vieron sus milagros. Ya, pues lo mataron a Jesús. Lo crucificaron, hablaron mal, pero después de la resurrección tenían la oportunidad de ellos ver, ¿no? Y decir verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y yo lo maté, Dios perdóname, podría estar salvo. Pero lamentablemente no encontramos muchos. Es cierto que algunos, ¿no? Maestros de la ley como Nicodemo. En Hechos en Hechos también encontramos que muchos sacerdotes dejaban sus hábitos, votaban y se venían al cristianismo, ¿no? Amén. Hay sacerdotes que se han salvado, ¿no? En Hechos lo vas a encontrar eso. Ahorita no la tengo la cita, pero está en Hechos. Muchos, capítulo 2, 4, por ahí está, ¿no? ¿Qué dice por ahí? Alguien está... Están buscando la cama, dicen. Sí, ya nos vamos a la cama. Que vayan calentando la cama. Ya. Vamos a terminar Mateo. Capítulo 24. Este es un capítulo... ¿cómo les digo este capítulo? A ver, permítanme compartir pantalla un ratito. Creo que lo puse por acá. A ver, acá nos hemos quedado, ¿no? Si estamos mirando las divisiones del Evangelio, estamos dando un repaso capítulo a capítulo. Aquí está, capítulo 24, el discurso del Monte de los Olivos. La doble pregunta, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Está haciendo la pregunta, pero Jesús responde a una pregunta en dos. La primera está refiriéndose a la destrucción del templo, y eso ocurrió 40 años después, ¿no? El año 70 después de Cristo.
acá está mal, antes de Cristo no es, después de Cristo, ¿ya? La destrucción del templo ocurrió 70 años después, no, 40 años después, sumado más los 30 años, entonces el año 70 después de Cristo, no es antes de Cristo. Ya lo vamos a corregir acá. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Es otra pregunta. Habrá la tribulación venidera que todavía está por suceder. Ahí está. Entonces, hay dos, ¿no? En la parte de abajito, ahí tenemos la tribulación venidera, ¿no? O sea, el capítulo 24, del 1 al 24, que dice intensificación de las guerras. ¿El COVID es una guerra o no? Algunos dicen que es una guerra bacteriológica. ¿Qué dicen? Sí, pues. Dios lo ha permitido, o puede ser también, ¿no? Se le Puede escapó ser. del laboratorio y está causando grandes muertes, ¿no? Es una guerra mundial donde todos los países han cerrado para que no entre el virus. Igual ha entrado, ¿se da cuenta? Hambres. Venezuela. Justo grabé un mensaje para Radio El Pacífico y mencioné y dije, prediqué acerca de Ruth, Noemí, ¿no? Que va allá a Moab por el hambre. Así como Venezuela, muchos dejaron su tierra, dije, han ido a buscar a otro país. Me lo habían silenciado esa partecita cuando lo envié el video, ¿no? Como uso para enviar archivos grandes, un servidor, y ese lo filtra, ¿cómo será? Lo silencia, ¿no? Entonces, lo comprimí, lo mandé, ahí sí se había recuperado el audio, ¿no? Pestilencias, terremotos, persecución de Israel, ¿no? Miren, estamos escuchando también que hay todo esto. Aparecerán muchos falsos maestros. Todo esto será principio de dolores. No olvidemos, principio de dolores. No esto es el fin, pero es principio de dolores. Algunos estudiosos, teólogos de la Biblia, en Apocalipsis, ¿no? El capítulo 4, encontramos que la iglesia se va al cielo, ¿no? Se abre una puerta en el cielo, la iglesia se va. También hay una trompeta en Apocalipsis. Y de ahí para adelante sucede la gran tribulación, ¿no? La gran tribulación. Según este pasaje, según el auxiliar portavoz bíblico, nos dice que estamos en esta primera etapa, ¿no? Guerras, hambres, pestilencias, terremotos, persecución. Todo esto es principio de dolores. Después hay un intermedio, dice la semana 70, ¿no? Y después dice los últimos 3 años y medio, en Mateo 24, del 15 al 31, la abominación desoladora, aparecerá el anticristo y el falso profeta, el Armagedón y reunión de los ángeles en Israel. Porque habrá entonces gran tribulación. Bueno, esto lo van a estudiar en escatología, no nos hagamos mucho problema, pero véanlo nada más como un bosquejo, ¿ya? A ver. Tengo que borrarlo aquí hecho para que no pase el otro. Bueno.
Ya, eso dejémoslo. Bien, terminamos el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26, no, 25, 26. Vamos ya a terminar, ¿no? El libro de Mateo. Mateo capítulo 25 me encanta también, es muy importante, ¿ya? A ver, del 1 al 13, ¿de qué habla? ¿Se acuerdan? De las vírgenes. De las 10 víctimas. ¿Ya? ¿Alguna enseñanza ahí de Mateo 25? De las insensatas, y de las prudentes insensatas. Tenemos que estar velando constantemente en oración para no enfriarnos, para siempre estar conectados con la fe, porque si dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, hablo por experiencia, uno se deja absorber por las circunstancias, pero cuando uno está orando, esa fe se mantiene o por lo menos nos ayuda a salir. En la parábola de la Virgen. También puedo recalcar, Pastor David, que por ejemplo el simbolismo de la Virgen, ¿no? Porque la Virgen también representa a la iglesia, una iglesia virgen, pura. Ya, ¿no? excelente. Porque a veces nosotros comparamos pues, la Virgen prudente con los cristianos y la Virgen insensata con el mundo, pero si hablamos de Virgen, o sea, nos referimos a la iglesia, ¿no? Entonces, dentro de la iglesia hay una iglesia, cristianos insensatos y cristianos prudentes, ¿no? Porque habla de la palabra virgen, ¿no? O sea, que se refiere pues a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿no? Que tenemos que esperar, ¿no? Vigilantes a Jesús, ¿no? Sirviéndole, que Él nos encuentre trabajando en su obra, no nos encuentre dormidos, ¿no? Así es. Así es. Entonces acá nos enseña también que el descuido, la pereza, la ignorancia nos hace perder la fiesta, ¿sí o no? ¿Ah? Ellas fueron las únicas responsables de fallar, no echar la culpa a otros, ¿no? Esto también nos enseña que muchas veces podemos estar en la iglesia y no podemos entrar. ¿Por qué razón? Habla de que a las 5 insensatas no tenían ¿qué? Aceite, ¿no? El aceite es, en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, es símbolo de la unción, es símbolo del Espíritu Santo. Amén. Es de mantener con el aceite las lámparas encendidas, ¿no? Ellas no tenían el aceite. Ellas se descuidaron, ¿no? Por eso el apóstol también nos va a decir que no hay que descuidar una salvación tan grande. Cristo viene pronto, Él vuelve pronto. Mi pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás preparado para recibirlo? ¿Ah? Bueno, ellas se la arreglaron, corrieron y fueron a buscar, ¿no? Aceite, y volvieron y tocaron la puerta. Señor, Señor, ábrenos. Y de verdad, el Señor le abrió las puertas, pero no entraron. ¿Por qué no entraron? ¿Saben qué le dijo? ¿Saben qué le dijo? No los conozco. Dios conoce a sus hijos, a los suyos. Él conoce a aquellos que han sido sellados con las arras del Espíritu Santo. Solamente son salvos los que son sellados por el poder del Espíritu Santo. Eso es la garantía. Si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, estamos fritos. Espero que cada uno de ustedes tenga el poder del Espíritu Santo, ya tenga el sello del Espíritu Santo. Apagado o encendido es otra cosa, ¿no? Pero ojalá tengamos fervientes llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya? También habla de los talentos, es muy parecido. Habla del capítulo 25, la parte final. El versículo 31 habla del cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
todos los santos ángeles con él se sentará en su trono de gloria. Ahí el trono de gracia es donde nosotros nos vamos y oramos con nuestras oraciones. El trono blanco es donde Dios juzgará a los inconversos y los echará al infierno. ¿Ya? Pero acá dice el trono de gloria, que se llama el trono de gloria, se sentará en su trono de gloria, es cuando viene, ¿no? En su segunda venida, establece aquí, y la iglesia juntamente con Cristo en el milenio va a juzgar a los del mundo. Está refiriéndose al trono de gloria. Bueno, eso lo interesante, ¿no? Capítulo 26, 27, vamos a encontrar Mira, mañana voy a levantar a las 4. a Jesús y se nos acabó el tiempo, ¿no? Bueno, interesante. Lo veremos en el libro de Marcos, Lucas, más adelante. Tenemos que avanzar. Bien, antes de cerrar, permítanme 2 minutitos más, ¿ya? Les he enviado al WhatsApp el libro, los dos libros, el libro es uno solo, pero está en 2 partes porque son demasiadas páginas y a los 2 van a pesar casi como 80 o 60, creo, o 50, no recuerdo. Entonces pueden ayudarles bastante a ustedes. Segundo, les mandé un link donde van a marcar su asistencia la semana pasada y también van a hacer elegir un libro, ¿ya? Que usted va a estudiarlo y va a exponer. Una repasada, tendrá 20 a 10 minutos o 15. Nos va a ser un poco quizás difícil hacerlo todo, pero me gustaría que lo grabe, ¿no? También una tarea. Grabe su libro que le toca, ¿ya? Vaya preparándolo, ponga su celular y usted comparte entre 10 a 15 minutos, ¿no? El libro que usted escoja, ¿ya? Eso va a ser una nota, el examen también, ¿no? Pastor, la tarea cómo es, grabarlo, como tenemos que grabarnos. Ya, me gustaría que lo graben, ¿no? Pero aquel que no puede grabarlo también lo puede hacer aquí en clase, pero no vamos a completar quizás algunos todos, pero me gustaría ¿cuál forma le parece mejor, ¿no? Si quiere grabarlo, magnífico, ¿no? Pero para subirlo ya no es el WhatsApp, hay otros medios, bueno, Telegram creo que es hasta 500, o hay otro medio también creo que es subirlo, ¿no? Sí. Claro. En el seminario pasado nos hicieron subirlo por otro. Sí, ya. Lo podemos mandar por correo, pastor. En el correo también sobró carga. No, 20 megas. También, ¿no? Ya, pero... Sería exposición, Pastor, instale su Telegram y en Telegram le vamos a poder mandar con más capacidad. Sí, yo tengo Telegram, ¿ya? Pero... Pastor, buenas noches. Sí. Digo, oye, hermanos, tengo una solución. De repente no se puede ayudar. Pastor, de repente en su Google Drive usted podría crear una carpeta que diga la tarea, el nombre de la tarea, y nos comparte el link de su carpeta y todos lo subimos ahí. Y usted lo va a poder ver. Alexis, ¿no? Claro, sí. Buena, excelente idea. Ahí lo reviso y también, ¿no? Lo podemos... excelente. Estás aprobado, Alexis. Pero los que no pueden, en clase lo podemos compartir, ¿ya? Pueden la tarea solamente va a ser expositiva, ¿no? Por video o en clase, no va a ser escrita, ¿no? No. Porque conozco a los estudiantes que les gusta escribir mucho. Te hablan, Alexis.
Copy pega. Pero cuando- De Wikipedia. pega, ¿no? Tarea ya, en internet hay todo, entonces de ahí nomás sacamos Pastor, todo. pero la tarea es referente al libro de Efesios, solamente estudiar el libro de Efesios o también investigar, por ejemplo, no sé en qué año se escribió, su Claro, autor. ajá. Pueden compartir su autor, ¿no? Su fecha que se escribió. Pueden compartir su bosquejo, su tema principal, su mensaje principal, los destinatarios, todo eso pueden compartir, ¿no? Que es lo que quería explicar y enviar. 10 minutos no me va a durar el video, ¿no? 10, dependiendo máximo, pues 15, 20, ¿no? Mínimo. Mínimo. Judas debe demorar más. El libro de Judas. Tercera de Juan. Ya, escojan ahí en un link les he mandado. Ustedes pongan la encuesta, por favor. Ya, esta semana vayan preparándolo, vayan haciéndolo. Les voy a mandar también un link del examen de esta clase. Ya. Voy a mandar el PowerPoint. El PowerPoint les va a ayudar bastante para el examen. Van a dar su examen, deben responder antes de la próxima clase, este examen. ¿Ya? Mañana o pasado les estoy enviando el examen de esta clase. ¿Ya? Apelaremos, si hay jalado, apelaremos, por favor. Apelación de apelación. Aquí nadie se jala, todos son buenos estudiantes, me han dicho que se trasnochan, son trabajadores, todo. ¿Ya? Muy bien, entonces, un abrazo, muchas bendiciones. Vamos a terminar dando gracias una vez más. Padre, bendigas la vida de tus hijos, de tus hijas, que crecen y con hambre y sed aprenden tu palabra. Ayúdanos a tener todo el conocimiento para presentar buena defensa de tu evangelio y también presentar tu evangelio claramente como lo hizo tus hijos, los apóstoles y los escritores de tu palabra. Cuida, Señor, gracias también por sanar a los que están delicados y por cuidarnos, y sigue llenándonos de tu gracia, de tu amor, de tu Espíritu Santo, y permítenos disfrutar estas clases de tu palabra. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Amén.